Vamos a recibir a la licenciada en Economía, Florencia Correa Deza. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por este programa. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, estamos debutando, hemos debutado ayer. Esperamos tenerte seguido, ¿eh? Bueno, para mí es un placer. Bastante seguido. Bueno, vamos a analizar varios temas del ámbito económico que en la Argentina son noticia cada minuto, ¿no? Ya hay es el minuto a minuto de la economía, absolutamente. Se dice que la inflación de octubre llegaría al 7, tocaría nuevamente el 7%, cuando sabemos en septiembre muchos habían celebrado que sea de 6,2%. Tocaría el 7%, ese piso, digamos, en el mes de octubre. ¿Qué significa esto? ¿La economía se está estabilizando o no? Como vos decís, claramente el 6,2 nos había tomado de alguna manera por sorpresa, porque era incluso menor a lo que el gobierno esperaba, lo que las consultoras privadas estaban esperando. Sí. De alguna manera marcaba el tercer mes de una disminución de la inflación. Acordate que a mediados de año habíamos estado con un 7,4, la verdad que una cifra muy preocupante. Ahora de vuelta las consultoras privadas están augurando un 7%, cosa que realmente sigue siendo como muy peligroso, digamos, sabiendo que lo que queda el año, diciembre sobre todo, es un año en donde es un mes en donde se recalientan mucho los precios. Así es. Entonces, bueno, la verdad que la economía no estaría dando muestras de tranquilizarse. Lo que se esperaba era que en principio Sergio Massa traiga de alguna manera expectativas, digamos, de mejora. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? Un 7% realmente que corta un poco esta racha, si se quiere, de descenso de la inflación y bueno, y pone de vuelta las alertas a este problema, ¿no? Bueno, lo preocupante en este caso tiene que ver, Florencia, con que es la canasta, recién lo compartíamos, lo estamos compartiendo en imágenes, son los productos de primera necesidad, ¿no? Los que están develando el incremento más importante. Ahí hay una cuestión que está pasando no solamente con los precios de primera necesidad, como vos estás planteando, sino también con, por ejemplo, la vestimenta. ¿Sí? Son dos ítems que sistemáticamente vienen incrementándose por encima de lo que se incrementa el nivel general, es decir, el promedio de todos los precios. Alimentos y vestimenta están aumentando más que el resto de los precios de la economía. Sí. Y esto es preocupante, no solo es terrible, claro. Es terrible porque, bueno, primero porque afecta directamente a la capacidad de compra de los hogares, a la supervivencia de los hogares, básicamente. No podemos vivir sin comer. Pero por otro lado, porque bueno, después cuando haya que medir la tasa de pobreza y la tasa de indigencia, lo que va a pasar es que claramente estos dos indicadores se van a incrementar, porque justamente la tasa de pobreza y de indigencia se basan en la canasta básica, es decir, en los alimentos que comemos todos los días. Bien, ahora, esta política económica que está adoptando el gobierno nacional y que es cuestionada por muchos economistas porque, a ver, la califican como una olla a presión, lo que sería estar conteniendo los precios para que en algún momento del próximo año, una vez concretadas las elecciones, por ejemplo, se disparen a niveles insospechados y realmente ahí la gente se corra un velo y se vea un país absolutamente en miseria. La sensación que se tiene desde hace algunos años inclusive es que las soluciones a la inflación que estaba proponiendo el gobierno claramente estaban orientadas hacia la contención de los precios, ¿no? Esto que vos estás planteando.
precios cuidados, bueno, ahora, digamos, el programa que se está desarrollando que se llamaría precios justos. La verdad que los programas, digamos, de contención de precios, de congelamiento de precios, digamos, bueno, en la Argentina hubo momentos en donde dieron resultado, pero en general no dan resultado, porque a la larga es lo que vos decís, ¿no? Una olla a presión. Básicamente lo que yo estoy haciendo es conteniendo por algunos meses el incremento de los precios, pero cuando el programa se levanta, los productores lo que quieren es recuperar lo que vienen perdiendo desde los meses en donde estuvo vigente el programa, ¿no? Y entonces, en definitiva, el control de precios es una medida paliativa que puede de alguna manera controlar por algunos meses, que puede dar algunas señales de precios a los agentes económicos, pero que claramente tienen que complementarse con medidas estructurales, con medidas de fondo, que me parece que son las que el gobierno quizá todavía no está encontrando. Por ¿no? ejemplo, ¿qué medida de fondo? Bueno, la inflación en la Argentina tiene un componente inercial, un componente de expectativas que es muy grande. Es decir, hoy todas nuestras operaciones económicas, todas nuestras relaciones económicas están indexadas. Ajá. La idea es que nosotros no queremos perder con la inflación y entonces todo lo que nosotros hacemos intentamos que esté cubierto por ese problema que para nosotros es la inflación. Bueno, desarmar toda una economía indexada es un problema, es un desafío muy importante. Por otro lado, también, bueno, que hay algo de lo que el gobierno está intentando avanzar, es, bueno, el componente fiscal de la inflación. Claramente era un componente que no se estaba atacando. Era un problema que estaba planteado, pero que no se estaba dando ninguna respuesta. Con lo cual, bueno, la verdad que esperamos que esta idea, digamos, de Sergio Massa de poner en orden las cuentas fiscales, que es un poco lo que está intentando hacer a través del presupuesto, bueno, redunde en un poco más de confianza hacia el gobierno. Pero bueno, claramente que con una medida no basta y bueno, y lo que sí vemos es que a menudo cuando se toman medidas la inflación argentina parece no ceder, ¿no? ¿Qué sensación o qué comentario apreciación podrías hacer desde que Sergio Massa se hizo cargo de la cartera de Economía? No, en un país y en una gestión en la que la economía está sumamente politizada, además. Bueno, creo que ha sido importante la figura de Sergio Massa para darle credibilidad a la política y para dejar de tener estos encuentros entre una facción de la coalición gobernante y la otra, ¿no? Creo que uno de los problemas que enfrentó Martín Guzmán fue que las medidas que él intentaba llevar adelante adentro de la coalición eran muy mal recibidas, ¿no? Chocaban con los intereses. Efectivamente, los intereses del área ligada al presidente y los intereses del área ligada a la vicepresidenta. Entonces, bueno, si al interior de la coalición gobernante, que son los que están tomando las decisiones, no están de acuerdo, la verdad que la efectividad de la política económica realmente es muy dudosa. Bien. Entonces creo que, bueno, que lo que Sergio Massa trae al gobierno y a la cartera de Economía es la posibilidad de dejar de lado esta diferencia entre las dos partes de la coalición gobernante. Entonces creo que él encarna de alguna manera el acuerdo entre estas dos partes. Eso me parece importante justamente para pensar que la política económica se implemente, pero además se crea y además se acompañe. Se acompañe. ¿No? Y también, digo, se mire a mediano y largo plazo, ¿no? Creo que él ha planteado... Porque vamos con los parches así tapando... Sí, creo que él ha planteado algunas premisas interesantes. Creo que él ha planteado de la manera más contundente que yo he visto hasta el momento la cuestión del gasto público y de lo nocivo que es el déficit fiscal y de la necesidad de acomodar las cuentas fiscales. Y creo que esto le ha dado credibilidad a la política de Sergio Massa. Los resultados que tuvo a nivel internacional con las negociaciones con el FMI, con el Club de París, fueron bastante alentadoras. Entonces, bueno, de alguna manera lo que se está mirando es a un ministro que puede llegar a tener algún efecto
un poco más estructural de lo que tuvieron los otros 2 ministros anteriores, ¿no? Bien. Flor, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. ¿Te esperamos un la placer. próxima semana? Por supuesto, cuando quieran. Bueno, gracias, un placer. La licenciada Florencia Correa Deza